Noche. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 11, Génesis capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 3. Génesis 11, versículo 1 al 3. ¿Ya lo tenemos? Vamos a hablar esta noche lo malo, lo bueno de lo malo. Dice la palabra de Dios: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. En algún momento estuvimos compartiendo un mensaje acerca de Nimrod, porque quien habla aquí es Nimrod, quien propone el primer tipo de anticristo en la cronología bíblica viene a ser Nimrod, que fue el que se le ocurrió la idea de ser semejante a Dios. Y las construcciones en ese momento eran tallando piedras y las pegaban con argamasa asfáltica. A él se le ocurre cambiar esto, y hay una simbología entre lo que es la piedra tallada y lo que es el ladrillo hecho en serie. En algún momento compartíamos y preguntábamos que si aquí tuviéramos 2000 ladrillos, ¿podríamos diferenciar un ladrillo de otro? Todos son iguales, porque es que el ladrillo es el mismo color, lo hornearon en la misma parte, tienen la misma textura, y tú no puedes diferenciarlo uno de otro, y al final encaja uno con otro. Sin embargo, en una de las aplicaciones que tuvimos en este mensaje, hablábamos de lo que era la religión y la formación en el Señor. Porque la construcción, fíjate que Nimrod plantea que no usen más piedra, sino que usen ladrillo. Y es que el proceso de construir con piedra requería de un esfuerzo, primero, más tedioso, porque las herramientas que tenían en ese momento no son las que tenemos ahora. Segundo, cada piedra tenía que encajar en la otra, tenía que ser, si era cóncava, la otra tenía que ser convexa para que encajaran. Y tanto así que el apóstol Pablo termina diciendo que Jesucristo es la piedra angular, que era la última piedra que se colocaba en la construcción, que debía tener el ángulo perfecto. Entonces tenía que encajar por un lado, por otro lado, por detrás, y a la vez alinearse al frente. Los ladrillos representan religión. Hoy hablaba con una hermana que me pidió una opinión con respecto a una situación que está viviendo, y me decía que ella no entendía cómo a las puertas de la segunda venida de Cristo, donde se congrega en el país en que está, su líder le dijo que necesitaba que le colaborara, pero que tenía que dejar de usar jeans, que para que ella pudiera servir tenía que dejar de usar jeans, y el uniforme de ella es policía en el país en que está, ella usa pantalón de policía. Entonces usted se imagina a una mujer policía con una falda que le llega a los tobillos, y entonces ¿dónde pone la pistola y todo el tema? Ella me decía que no entendía que por qué a estas alturas. Yo, es que eso es religión, el condicionar a que una persona puede servirle al Señor por la manera en que se viste. Eso es religión, eso es religiosidad, eso es un contexto que
que definitivamente no está en la Biblia. O sea que tendríamos que hablar de un Cristo elitista que acepta X marca de ropa y a la otra, si es de Tierra Santa, no sirve, porque ahí no cae la unción. Tiene que ser Estudio F, Oscar de la Renta. Y la verdad es que, y no estoy diciendo que es que la mujer cristiana tiene que andar semidesnuda, yo nunca he dicho eso, sino que la gente toma esto como se toma esto del contexto político que estamos viviendo en Colombia, que si yo digo que no estoy de acuerdo con la postura del presidente, entonces yo soy uribista. No, simplemente no estoy de acuerdo con algo. Y los contextos religiosos desafortunadamente consideran que si yo digo que un uniforme, una falda larga no da santidad, entonces yo soy liberal, así me dicen. Entonces porque uso zapatos sin media no ando en santidad, porque uso el pantalón apretado entonces soy mundano, cosas así por el estilo, que al final uno se pone a analizar y digo, ¿y Cristo dónde está en el asunto? Decía Schneider en medio de su oración que nos enfocamos en cosas tan superfluas y que a la postre terminan dividiéndonos y no nos enfocamos en lo que realmente vale la pena. Y es que el apóstol Pedro, allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, toma el contexto de allá de donde habló Nimrod y dice, ustedes también como piedras vivas, dice, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Cuando usted dobla sus rodillas en su habitación, usted está ofreciendo un sacrificio material o espiritual. Es espiritual. O sea que si usted está en ropa interior y siente de orar, Dios no va a escuchar su oración porque usted allá en su habitación decidió orarle a Dios en ropa interior. El sacrificio es espiritual y el contexto en el cual se mueve la iglesia de Cristo es espiritual. Cuando predicábamos el domingo y hablábamos de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, lo que está hablando es que nosotros tenemos a nuestro favor la gloria de Dios. Nosotros tenemos de nuestra parte a un Dios que es sobrenatural. Pero entonces si yo digo sobrenatural, esa palabra no está en la Biblia, porque me lo han refutado. Pero yo digo, ¿cómo se llama? Arelis. Arelis es Alevit. Bueno, Alevit ¿es natural o ella es sobrenatural? Natural. Y aunque yo quisiera que ella me resolviera un problema espiritual, sobrenatural, no lo va a poder hacer, ni yo tampoco. Es donde nuestro Dios, que está sobre nuestra natura, sobre nuestro plano, nosotros nos movemos en un plano natural, Dios se mueve en un plano que es de una naturaleza diferente, Él está en todas partes. En estos momentos el Espíritu Santo está aquí con nosotros, pero está hablando en 1000 congregaciones más y en este momento hay 1000 servicios reunidos, porque la ubicuidad es un atributo de la deidad, es sobrenatural. Yo puedo estar predicando aquí, pero no puedo estar predicando en 10 iglesias más. Simplemente Dios me permite a través de Facebook transmitir un mensaje para las personas que se conectan, pero yo no estoy allá. Mientras que el Espíritu Santo nos ha dado testimonio de que se mueve con nosotros y se mueve en cualquier lugar donde lo invoquen. Ahora, Pedro habla de que nosotros somos piedras, pero dice ahora piedras vivas. Y cuando hablamos de piedra, implica que las piedras tienen que ser talladas.
Porque entonces, si yo traigo una piedra china esta noche, hermano David, la piedra china vamos a empezar a tallarla. La piedra china le va a decir a usted que no le dé con el formón. David, no me pases la broca de diamante. La piedra china no va a decir eso. Pero nosotros, como piedras vivas, el formón de Dios, o sea, el método que Dios use para tratar con nosotros, a nosotros sí nos va a doler. Tenemos una carne que se duele. Tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos pensamientos que se levantan contra el proceso de Dios. Muchas doctrinas, y son pensamientos sectarios, consideran que hablar de desiertos es hablar de ruina y hablar del diablo. Y resulta que sí, el diablo fue al desierto donde estaba Jesús ayunando 40 días y 40 noches. Pero fue a hacer lo que hace él en todas partes. O en el desierto o en la abundancia, el diablo siempre va a tratar de tentarnos. Sino que presumió que en Jesús como hombre había una debilidad al tener 40 días sin comer. Sin embargo, Jesús como hombre estaba siendo tallado. Ese ayuno, ese proceso allí en el desierto, era parte de esa talla que estaba recibiendo de parte del Padre. Porque aunque era 100% Dios, allí 100% hombre, tenía que aprender a sentir, tenía que aprender a experimentar lo que nosotros como seres humanos experimentamos. Y precisamente estaba leyendo un pasaje, y quiero que vayamos por favor a 1 de Samuel, capítulo 17. Allí cuando David va a enfrentar a Goliat, dice en el versículo 40, 1 de Samuel 17, 40, dice: y tomó David su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Vamos a saltar al versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y en el versículo 49, metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. El término piedras lisas me puso a pensar, y estamos hablando de piedras vivas, y es que cuando una piedra roza con otra, ¿qué pasa? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ir a un río, a un paseo de río? Hermano David conoce bastante río, ¿eh? ¿Y cómo son las piedras que uno encuentra en el río? Son lisas. ¿Por qué? Porque son piedras que han estado golpeándose una con otra. El agua las ha llevado a que se den una con otra. Y la iglesia de Cristo se convierte en un río que lleva piedras que necesitan golpearse unas con otras. He allí el por qué es necesario congregarse. Porque cuando usted viene a congregarse, usted se va a encontrar con otra piedra. Usted es una piedra viva y va a encontrar otra piedra que se va a sentar al lado suyo. Amén. Usted coge 2 platinas, Proverbios 27 y 17, 2 platinas de hierro, y empieza a golpearlas una con otra hasta que sale filo. Y dice hierro con hierro, dice, y hombre con hombre. Entonces, hay cosas que a nosotros no nos parecen en el hermano. Ay, pero el hermano le llega el brazo, debajo de los brazos huele feo. Oye, pero es una piedra que tienes al lado. Ay, pero es que a mí no me gusta cómo habla el pastor. Y yo soy una piedra también. Ay, pero es que mírale la cara a Andrea.
¿Será que cree que es la más bonita de la iglesia? Es una piedra. O sea, todos somos una piedra que en manos de Dios está poniéndola en el lugar correcto, con el propósito perfecto y con la intención de que nos alicemos unos con otros. Es que eso es la iglesia. La iglesia no es para que todo el que llega, ¡ay! ¿Cómo me cayó de bien? Porque eso es mentira. Nosotros no podemos ser hipócritas. Ya, la iglesia es un taller donde todas nuestras imperfecciones salen a flote. El asunto es que yo no puedo imponer mi imperfección, sino exponer mi imperfección para que el Señor trabaje en ella. Eso es tallar la piedra. Y al final notamos que David cogió 5 piedras lisas. Si yo me pongo a pensar, hermano David, Schneider, hermana Debri, ¿qué haría más daño? ¿Una piedra que tenga filos o una piedra redonda? Una piedra irregular tiene muchos filos, ¿cierto? Si a ti te pego con una piedra en la frente irregular, Schneider, te escarcho enseguida. Pero David escogió piedras lisas. Pero fíjate que la piedra se incrustó en la frente. Y esto nos pone a meditar en que no es al estilo nuestro, sino es al estilo de Dios. Y cuando es al estilo de Dios, Dios nos está tallando. Cuando yo me bajo de mi voluntad, cuando yo me bajo de que a mí me parece que debe ser así y permito que sea como Dios quiere que sea, Dios está tallando, Dios me está alisando. Y por eso decía, en mi lógica, una piedra con filo hace más daño. Pero es que el propósito de la piedra que lanzó David no era simplemente escarchar a Goliat, porque al final la piedra se incrustó en la frente. ¿Quién empujó esa piedra? Ahora, si yo traigo una metáfora y coloco la piedra de David en la onda, y la piedra se llama Davis, y la piedra se llama Jonathan, y la piedra se llama Debris, y la piedra se llama Andrea, y la piedra se llama Iván, Alberto, Adela, sea el nombre que tiene la piedra, cuando es lanzada por Dios, y no estoy hablando en el sentido literal, cuando Dios decide usar a alguien, cuando Dios ha procesado a alguien, va a producir un efecto, se va a cumplir un propósito. ¿El propósito cuál era? Dios iba a mostrar su gloria que estaba con David. Al final nos damos cuenta que el rey, según los hombres, que era Saúl, alto, grueso, con su armamento de rey que mandó a hacer, él en su lógica quiso que David se protegiera con la armadura de él. O sea, la confianza de Saúl estaba en su armadura, la confianza de David no estaba ni siquiera en la onda, no estaba ni siquiera en la piedra. Él se lo recitó al gigante: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Y le faltó escudero, porque tenía escudero. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando somos tallados, nuestra confianza en Dios se convierte en un arma de guerra. Cuando somos perfeccionados por Dios y Dios tiene los métodos, porque si una persona dice: yo no voy a la iglesia porque yo veía un post que decía: yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay un poco de hipócritas. Yo, debe ser que vive en una caja de huevos santos. Sí, porque la única manera que no tropezar con nadie es que yo me convierta en una caja de huevos. Yo soy el huevo número 30 y el resto de los 29 huevos santos allí, quietecito, y no me meto con nadie, nadie se mete conmigo. Pero decir que la iglesia está llena de hipócritas es hablar la verdad. ¿Somos hipócritas? ¿Acaso es mentira? No venimos delante del hermano: ay, hermano, aleluya, y barrabasaya, te extrañé, hermano. Y por dentro, para fregarlo, mira los zapatos malucos que trajo hoy, no se da cuenta que es un payaso. Eso somos nosotros. Eso está en nosotros.
Ay, pastor, ¿qué estás diciendo? No, es que esa es nuestra naturaleza caída, peleando contra la nueva naturaleza que el Espíritu Santo está propiciando en nosotros. Y eso es tallar. Y como iglesia, mire, queremos hacer clamores que impacten. ¿Cierto? Yo creo que Dios no desecha ninguna oración. Como dice la alabanza, la oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta, ni quedar en sufrimiento. Pero, ¿cómo está fluyendo mi oración, mi clamor? Porque si yo soy una piedra que está en la onda de Dios, y la onda, podemos decir, que es el propósito, o es el Espíritu Santo, o es el llamado, o es de la manera que Dios te quiere usar, pues la piedra que tiene que estar alisada, procesada, de tal manera que la piedra no haga daño a donde Dios la va a colocar, o como Dios la va a usar, por su propio mérito, sino por el mérito de Dios. Porque si yo soy una piedra que tiene filos, a donde golpeo voy a dañar. Pero si soy una piedra lisa totalmente, bajo mi lógica, lo que puedo hacer es un chichón. Pero en las manos de Dios somos más que vencedores. En Cristo, dice, somos más que vencedores. Y como iglesia debemos entender que hay que caminar procesos para asumir retos. Y que hay que ser tallados así no nos guste. Nosotros no podemos evadir el proceso de Dios. No, es que yo me voy a meter dentro de un búnker a 30 metros bajo tierra. Allá llega el Espíritu Santo a procesarte. Allá vas a tener tus propias tentaciones, porque igual los pensamientos siguen allí vivos. Nuestra carne sigue viva. En la voz del Espíritu Santo te va a estar diciendo, porque es que cuando hay un propósito, Dios hace o Dios hace. Y a veces quisiéramos ver porque eso no sirve. Yo no puedo dogmatizar la palabra, pero la Biblia me deja enseñanzas. Y yo más que lo que dijo David, es lo que hizo David. Jesús le dice a los discípulos: oigan lo que ellos dicen, hablando a los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen. Y esto habla a la iglesia en este tiempo, porque la iglesia sigue viva, indiscutiblemente. Leí un libro que se llama Contacto en el Espíritu, de Paul Yancey, que me impactó el prefacio. Apenas leí las 3 primeras líneas, cerré el libro, y no me lo leí, sino como al año. ¿Por qué? Porque las 3 primeras líneas para mí vendieron el libro. Decía: la iglesia de Cristo está viva, indiscutiblemente está viva, pero convulsiona en estertores agónicos. Y yo dije: wow, ¿qué es una convulsión? ¿Cuántos han visto convulsionar a alguien? ¿Qué es una convulsión? ¿La persona que está convulsionando está haciendo algo con propósito en ese momento? No. De hecho, no se sabe si hay que agarrarla, hay que meterle algo en la boca para que no se muerda la lengua, hay que, cuando reacciona, porque la convulsión es una contracción, es un momento que no se sabe qué va a suceder. Y Paul Yancey, cuando dice esto, yo dije: caramba, un escritor bautista diciendo esto me impacta, porque solo por el Espíritu se puede decir algo como esto. Y aunque suene fuerte, es la realidad de la iglesia del siglo XXI. Una iglesia que se preocupa más por la forma
que por el fondo, por el adorno que por la presencia del Señor, por la liturgia más que por agradar al corazón de Dios. Y qué bueno. Yo hablaba con un pastor, él me decía, nos unimos en oración. Y yo, claro que tenemos que estar orando, por supuesto. Pero yo oro por Barranquilla después que he orado primero por mí. Porque primero tengo que ser transformado yo. Primero tengo que morir yo para ser esa piedra procesada, lanzada, que cuando lo que salga de mi boca, lo que Dios ponga en mi corazón fluya, tenga un efecto en el contexto espiritual. Y estamos siendo procesados. El hermano Schneider decía algo tremendo, y uno cae en el juego del enemigo, que yo soy de fulano, que yo soy de centro, que yo soy de derecha, que los cristianos entonces tenemos que ser de tal. Vea, caemos en el juego del diablo y no nos damos cuenta. Nosotros tenemos que ser de Cristo porque estamos de paso en la tierra. Indistintamente de que la persona que esté en eminencia no me caiga bien, yo debo orar por ella. No gusta. A mí no me gusta orar por la persona que está en el poder en Colombia. ¿Para qué voy a decir mentira? Pero debo hacerlo porque el Señor dijo que orara por los que están en eminencia. Uno no sabe qué efecto puede tener una oración. Nosotros somos el fruto de la oración de alguien. Alguien oró por nosotros. Y mira que su oración tuvo un fruto. Hoy estamos aquí. Hoy podemos testificar de que no ha sido fácil, de que ha sido doloroso muchas veces, de que estamos caminando el proceso, pero al final nos damos cuenta que valió la pena. A veces cuestionamos al que se aparta. ¡Vuelve a Cristo rápido! Sin saber por qué se apartó, sin saber qué le dañó, cómo le hicieron. Y traer a una persona herida que se ha apartado del Evangelio es más difícil y de más cuidado que traer a cualquier inconverso loco del mundo, porque el concepto que tiene de Cristo ya está viciado. La hermana con la que hablaba hoy me decía, es que en la primera iglesia donde yo me congregué, me echaron de la iglesia porque cometí el error de decirle a una pareja de líderes que había un hermano que se me andaba insinuando y el hombre era casado. Y entonces los hermanos, una pareja de esposos, murmuraron en la iglesia que el hermano fulano era marido, estaba correteando a la hermana fulana, y la hermana la vieron como la Jezabel que vino a destruir un hogar, y la echaron. Y fíjate que en el corazón de esta mujer no hay resentimiento a pesar del golpe, porque el famoso concilio, el sitio donde se congrega, pertenece al mismo concilio de donde la echaron. Y yo le decía, oiga, a mi hermana, si usted me dice a mí que qué opino, yo le diría que salga de allí, porque es que no tiene sentido. Si no me edifico, ¿qué hago ahí? Eso es como estar en una relación tóxica, con la novia tóxica, que cada vez que te encuentras con ella te da 30 cachetadas, te revisa los bolsillos, te saca todo, pero al día siguiente vuelve por más. Igual, es lo mismo. No nos hemos dado cuenta muchas veces que Dios está tallando. Dios está tallando. Y el ser tallados es para ayudar a tallar a otros. Termino con esto. Los hijos de pastores tienen un tremendo problema. Claro, son hijos de pastor. Entonces los hijos de pastores tienen que ser perfectos.
incorruptibles, una aureola de santidad que por donde caminen los enfermos se sanen. Y yo digo, ¿y dónde está eso en la Biblia? Una vez escuché a alguien murmurando porque mi hijo Eduardo tiene tatuajes, tiene todo el brazo tatuado. Y él con su plata hace, él es independiente, él hace lo que él quiere hacer con su dinero. Yo no puedo mandar en el dinero de él. Pero Dios no mira sus tatuajes, Dios mira su corazón. Así de sencillo. Porque entonces sería un dogmático que estoy desechando a mi propio hijo, porque un dogma me dice que así no puede venir a Cristo. Y eso quiere decir que si aquí entrara un muchacho en este momento con el pelo largo por la cintura, con un piercing, tatuado por todos lados, y dice que ore por él porque quiere venir a Cristo, yo le diría no, porque los tatuados no entrarán al reino de los cielos. Nuestros hijos tienen una lápida, hijo de pastores. Y resulta que yo le corregía a alguien porque decía, los requisitos de los obispos dice que tenga sus hijos. Yo sí, dice en sujeción. No puedo obligarlos a que se conviertan. ¿Usted puede obligar a que su hija se convierta? ¿Cómo la obliga? Entonces, vamos a mandar a hacer una vacuna que convierta a todo el que se la inyecte. Ojalá y fuera así de fácil. No habría talla, no habría proceso. Simplemente compremos 1000 vacunas y a todo el que se nos atraviese en el camino, ya convertido para Cristo. Así no es. No es así. Y a veces, el que nuestros hijos no estén caminando en la dirección que queremos que caminen, es parte de ese buril de Dios trabajando en nosotros. Porque muchas veces creemos que somos sacrosantos. No diga eso. Apaga eso. No ponga eso. Terminamos echando a nuestros hijos a la calle para que ellos se sientan cómodos, donde sí le permitan poner, decir o hacer. Y no quiero decir que esto tiene que convertirse en un caos, pero tener a los hijos en sujeción es ganarse el respeto de los hijos. Sujeción, requisito de los obispos. Primera de Timoteo 3, segunda de Timoteo 3, del 1 al 7. Marido de una sola mujer, buen testimonio de los de afuera, que tenga a sus hijos en sujeción. ¿Qué quiere decir eso? Que las reglas de tu casa, tus hijos las respetan. Porque entonces renuncio al ministerio hoy. Porque entonces yo no veo que todos los hijos del pastor vienen a los servicios. Usted no sabe cuál es la relación de mis hijos con Dios. Yo sí. Usted no sabe cuáles son los procesos que mis hijos han vivido. Yo sí. Porque son piedras. Y somos piedras que estamos siendo procesados de una manera diferente. Que por lo tanto, hoy podemos tener la convicción de que nada de lo que estamos viviendo es casualidad. De que nada de lo que haya sucedido, por malo que nos parezca, por eso decía, lo bueno de lo malo. Que un carnaval de Barranquilla donde se mueve droga, sexo desenfrenado, alcohol, prostitución, vamos, que se mueve de todo, motive a un pueblo a orar, ¿es bueno o no? Entonces las cosas malas que suceden terminan teniendo un propósito. Nimrod dijo, hagamos ladrillo y no construyamos con piedra, quedó escrito allí. Hoy entendemos que Nimrod en su ideología viene a manifestarse como el primer tipo del anticristo, y renunciar a la construcción con piedra tenía un significado muy profundo. Estamos siendo tallados. Las circunstancias que estamos viviendo nos están tallando. El vecino que nos tira la puerta en la cara, Dios lo está usando para tallarnos. La vecina que te echa la basura de ella al lado, Dios la está usando para tallarte. Son cosas que cuando entendemos recibimos paz.
Y nos damos cuenta que al final, si yo quiero ver un cambio, primero propicio un cambio en mi vida. Que si yo quiero ver a mis hijos, eso es ser tallada. Porque está hablando de una mujer que tiene un hombre inconverso. La religión que le dice a las mujeres que se convierten y el esposo no se convierte, deje a ese hijo del diablo, apártese de él porque ese hombre no es para usted. ¿Acaso el apóstol Pablo nos dijo que cada uno quede en la condición en que llegó a Cristo? Si yo llegué con mi esposa, no, ella no se convirtió, no, entonces sepárese y busque 2 de 20. Le dice el Señor, no, eso es mentira. Y le dice a los maridos, y ustedes traten a sus mujeres como a vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo. Tenemos temperamentos, hay cosas que no nos gustan, pero toca aprender a decirlas porque las mujeres escuchan de una manera diferente a nosotros. ¿Cierto, Neide? Y entonces, me gusta cuando Neide se ríe. Usted quiere decir algo, pero termina comunicando otra cosa y ella asimilándolo de otra manera. Y no es fácil, pero estamos siendo tallados donde nos metamos. Los que se van a casar saben que van a entrar a un río donde nada más las piedras son ustedes dos y donde van a estar golpeándose uno con otro 24/7 para empezar a alisar, porque es que cuando estamos de novios, amor, 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 uno habla y los corazoncitos parecen historias de Facebook, lluvia de corazones. Sí, eso está bien y ese amor tiene que conservarse. El tema es que cuando nos casamos van a empezar a aflorar, ay, pero yo no me había dado cuenta que los pies le olían así de feo. Ay, y ronca. Si yo no me di cuenta de que roncaba. ¿Cómo es? Es que el amor es eso. Cuando dice que el amor cubriría, cuando tú amas a alguien, hay cosas que tú vas a obviar porque es que tú amas a esa persona, no los defectos que tiene. Ay, pero yo lo vi con gorra y ahora resulta que es calvo. Hey, yo amo su calvicie. Se acabó. ¿Cuál es el problema? Ay, pero yo no la había visto. Todas las fotos que montaba era con Photoshop porque no me di cuenta que tenía esos cachetes. Ay, estamos siendo tallados. El tema es, ¿nos vamos a resistir o nos vamos a abandonar en manos de Dios? Porque cuando yo me abandono en manos del tallador, habrá una joya perfecta. Cuando me resisto, me va a doler, me voy a alargar en el proceso para al final terminar diciendo, está bien, 20 años después reconozco que necesito que trates con mi vida. Lo peor que puedas estar viviendo, aún en manos de Dios, tiene una cara buena. La oscuridad, la otra cara sería la luz. La maldad, la otra cara sería la bondad. Y los procesos difíciles que vivimos, cuando los miramos desde la óptica que nos edifica, nos damos cuenta que estamos aprendiendo. Hoy escuchaba que hablaban de el técnico de la selección Colombia, Francisco Maturana, y Francisco Maturana se hizo famoso por una frase: perder es ganar un poquito. Y yo la primera vez que lo escuché, yo no era cristiano, yo decía, este viejo está loco, perder siempre será perder. Hoy en día, desde la otra orilla me doy cuenta que perder es ganar.
que hay cosas que bajo nuestra lógica no encajaban y que hoy nos damos cuenta que haber vivido ese proceso valió la pena. Que haber dejado que se fueran cosas, que haber perdido cosas, que haber soltado cosas, valió la pena. Y como iglesia debe ser nuestra oración diaria. Señor, sigue tallando esta piedra. Vamos a orar. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Dale volumen, Andrea. Y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por habernos tallado un día más, porque de seguro que algo sucedió hoy que es parte de la talla de Dios, que es parte del proceso con el que Dios nos está alisando para un propósito. Y esta noche venimos delante de ti, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, agradecidos, convencidos de que ningún proceso contigo será para pérdida. Jesús declaró una palabra que le debe estar doliendo a las tinieblas. Jesús le dijo al Padre: los que tú me diste, nadie los arrebatará de mi mano. Y quizás esta noche estamos siendo golpeados. Quizás esta noche, hoy ha sido un día difícil, complejo, donde cosas que esperábamos que llegaran no llegaron, donde soluciones que anhelábamos que se dieran no se dieron, donde queríamos ver algo que no vimos. Sin embargo, nuestro Padre sigue siendo Padre para nosotros y sigue trabajando en nosotros y por nosotros. Cada proceso, cada situación, tu enfermedad, tu separación, tu división, los enemigos que se han levantado, el conflicto en tu trabajo, tus temores que han aflorado, todo esto forma parte del proceso a través del cual Dios te está alisando. Dios está quitando aristas, Dios te está procesando, Dios está haciendo de nosotros algo especial. Y seremos lanzados por Él, seremos promovidos por su Espíritu Santo, porque al final el que empezó la buena obra en nosotros, dice tu palabra, la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Nada de lo que estamos viviendo, nada de lo que hemos vivido, aunque haya sido doloroso, aunque hayan habido lágrimas, aunque haya habido enojo, aunque haya habido pleito, aunque haya habido situaciones que no queríamos haber vivido, nada está ajeno a la mirada de Dios. Y esta noche, Padre, en el nombre de Jesús te decimos: yo me rindo a ti. Yo me entrego como piedra viva en tus manos. Yo ruego que tu Espíritu, que tu presencia en nosotros pueda seguir hablándonos, pueda seguir transformándome, pueda aprender a entender en medio de mis fracasos las enseñanzas que tú querías que yo recibiera. Porque lo que el mundo ve como fracaso, lo que los libros de autoayuda ven como fracaso, en tus manos son enseñanzas poderosas para edificar otras vidas. Hoy, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día de hoy que ya casi termina, porque de seguro en medio de este día estuviste trabajando en nosotros, por nosotros, para nosotros. Y somos privilegiados que desde el reino de los cielos tu mirada se posa en cada uno de nosotros, a pesar de haberte fallado, a pesar de haberte dado la espalda muchas veces, a pesar de que muchas veces no hemos creído en tu promesa, no hemos creído en tu palabra.
Sin embargo, tú persistes en alcanzarnos, en tratar con nosotros, en alisarnos, Señor. Y te damos la gloria esta noche. Te damos gracias esta noche, porque tu proceso vale la pena. Oramos esta noche por la vida de cada uno de los que estamos aquí, por nuestros hijos, Señor, por los hijos de mis hermanas, por las hijas de mis hermanas, que de repente en estos momentos están viviendo procesos de rebeldía, de depresión, de ansiedad, confiando, Señor,